Aleluya. Shalom Ajin, Shalom Javerín. Estamos aquí en la lectura del Zohar Hakadosh. Estamos hablando de la plaga de la lepra. Amén. El Cohen conoce todos los tipos de plaga y si la persona sufre sufrimientos de amor o está siendo rechazada por Elohim, hay que consultar 3 veces con su corazón para conducirlo por el camino de la Emet. Es el mal el que causa las plagas en el mundo. En arameo, lepra se traduce como cierre, porque cierra las luces de lo shamaín, lo espiritual. Cuando un hombre tenga la plaga de la lepra, será llevado al Cohen, Vayikra 13:9. Rabí Yossi dijo, los amigos comentaron sobre todos los colores de esta plaga. El Cohen sabía pronunciar limpio o inmundo, según ellos. Sabía si estos son sufrimientos de amor o de aquel cuyo maestro lo rechaza y está lejos de él. Porque según los caminos del hombre se causa la plaga en el mundo, según los caminos del hombre. Está escrito, Misajín, no inclines mi corazón a ninguna cosa mala, a practicar malas acciones con hombres que hacen iniquidad. Tejilín 141, verso 4. De esto se deriva, Misajín, que el hombre es guiado por el camino que desea andar. Rabino Yisaj, este verso es difícil. El Kadosh bendito sea hace que el hombre camine por el camino del pecado y cometa malas acciones. ¿Qué dice? No inclines mi corazón a ninguna cosa mala. En ese caso, Misajín, no hay justicia en este mundo ni en el mundo venidero. Y la Torah es imperfecta, en la que está escrito, si escuchas, en Devarim 28:13. Y si no escuchas, y vi 15, lo que indica que todo depende del hombre, Misajín. Y responde, David amonestó a su corazón diciendo, no inclines mi corazón a ninguna cosa mala, ¿se da cuenta? Para conducir por el camino de la Emet, como está escrito, y considéralo en tu corazón, Devarim 4:13, Devarim 4:39, perdón. Una pregunta, ¿qué es considerar? Significa que se debe regresar al corazón 1, 2 y 3 veces para conducirlo por el camino de la Emet y amonestarlo. También le dijo, no inclines mi corazón a ningún mal, ya que un mal causó plagas en el mundo. Por eso el juicio se cierne sobre el mundo. Este es el significado de la plaga de la lepra, Misajín. Los amigos hablaron de la plaga de lepra, pero la lepra se explica, según su traducción aramea, dijo Rabí Yahudá. ¿Cómo se traduce? Está cerrando, porque cierra, luce sus pernas, y no abre. Cuando se cierra y no se abre, se considera plaga. Rabí Yossi dijo que los patriarcas, Gesed, Geburah y Tiferet, no se alimentan, es decir, no reciben no reciben luz. Y más los hijos Nexá, Hud y Yaxón, esto es el significado de cuando la plaga de lepra está en un hombre. Lo que significa, Misajín, un hombre real, es decir, Serampin, Yeshua, el secreto de Yud Hei Wah Hei, completamente escrito con las Aleph, que tienen el mismo valor numérico que el de Adán, hombre. De aquí desciende a quien desciende, es decir, al hombre que lo causó y cierra su luz. Entonces hay plaga universal
por el cierre de las luces, Misajín. Rabí Yitzhak dijo, seguramente este es el significado interno de las palabras. El aborrecido su santuario. Hijado 7. Lo que significa que las luces del templo, que es Malhut, fueron cerradas. La razón es que la gente en el mundo lo provocó por sus pecados, como está escrito, porque ha profanado el santuario de Hashem. Bamibar 19:20. En realidad, Misajín profanado, Rabí Eleazar dijo, él lo había contaminado porque alguien se había ido, es decir, Serampín. Y la dura serpiente se posa sobre él e inyecta inmundicia y contamina a quien lo hace. Todo esto se debe a los pecados del mundo, Misajín. Ella come y se limpia la boca. Aprendemos, Misajín, que debido a la mala lengua del hombre, la serpiente aparece tanto arriba como abajo. Las luces se apegan cuando alguien comete un pecado y luego dice que no ha hecho nada malo. Aprendimos que cuando la serpiente primordial comienza a revelarse, los soportes Nexá y Hut y los edificios, los Mohin, desaparecen y son removidos de Malhut, y la serpiente feroz viene e inyecta inmundicia. El templo se considera contaminado. El cuerpo, que es el templo, ¿qué es el templo? Es como aprendimos. Y puse la plaga de la lepra en una casa de la tierra, de tu posesión. Baikra 14:34. Y ahora la serpiente era más astuta, y dijo a la mujer, en Bereshit 3:1, la mujer real a la cual está junto el lugar del templo, que es Malhut, por lo tanto, porque ha profanado el santuario de Hashem, Bamibar 19:20, con sus pecados, porque a través de sus pecados se revela la serpiente feroz. ¿Cuáles son sus pecados? Son la mala lengua, porque debido a la mala lengua, la serpiente primordial aparece tanto arriba como abajo, como está escrito. Y Hashem envió serpientes venenosas, en hebreo es serafines, entre el pueblo, Bemibar, Bemibar 21:6. No se escribe como sorfín, quemar, o serofín, quemado, sino más bien como serafines. ¿Quiénes son los serafines? ¿Quiénes son los serafines? Responde, aludía a la serpiente primordial. La razón por la que dice serpientes en plural es que se parecen las palabras. Las cabezas de los monstruos marinos, Tejilín 74:13, dos de ellas una unida arriba y otra unida abajo, en este mundo. También está escrito, los serafines estaban por encima de él, Yesayahu 6:2. Por encima de él, seguramente es decir, como en el verso, para presentarse ante, literalmente encima de Hashem, Job 1:6, lo cual medios contra Hashem, porque los hijos de Elohim son juicios y Hashem es Rahamín. Aquí también encima de él es como contra él. Entonces, todo se cierra, como todas las luces se apagan y no hay ninguna que abrir. Desde entonces viene la serpiente e inyecta innumeración en la raíz del alma del pecador en Malhut, aquí, lo que se considera adulterio. Por eso está escrito, así es como actúa la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Mishle 30:20. ¿Qué es adulterio? Actual, adúltera, seguramente de la cual se dice, come y se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Rabí ya dijo, en el nombre de Rabí Yitzhak, por la voluntad universal, es decir, la voluntad superna,
La serpiente permanece abajo solo porque permanece arriba, y no permanece arriba excepto cuando permanece abajo debido a los pecados del mundo. Como aprendimos que todo es interpendiente. La sabiduría supera a la necedad. Hablemos de ello. El rabino Hillá se pregunta por qué Shlomo dice que vio que la sabiduría supera a la locura, ya que seguramente debe de ser obvio para todos. Aprendemos que nadie fue tan sabio como Shlomo Hamelen, ya que lleva el nombre de los 7 grados de sabiduría, correspondientes a 7 sefirot. Y en realidad habló de 7 vanidades o alientos. El mundo se sustenta únicamente con la respiración, ya que Rabbi Shimon enseñó que la respiración produce un sonido a través del viento y el agua que contiene, y el sonido existe solo a través de la respiración, de la misma manera que un hombre no puede existir sin aliento. El mundo no puede existir sin las palabras de sabiduría que dijo Shlomo Hamele, y el aliento por el cual el mundo perdura proviene de los alientos de arriba. En realidad, la sabiduría se revela a través de su opuesto, la locura, así como no se conocería la luz, sin oscuridad, ni lo blanco sin negro, ni lo dulce sin amargo, ni la salud sin enfermedad. Elohim ha hecho tanto lo uno como lo otro, para que no le echen la culpa a nadie ni a nada. Uno es responsable de lo que uno hace. Y el hombre cuyo cabello se le ha caído, Vaikra 13:40, Rabbi ya comenzó diciendo, entonces vi que la sabiduría supera a la necedad. Coelet 2:13. He estudiado las palabras del Hamel Shlomo en diferentes lugares y observé su gran sabiduría, ya que ocultó el significado de sus palabras dentro del Kadosh santuario. Este verso necesita ser estudiado. ¿Por qué dijo, vi? ¿El resto de la gente en el mundo no sabe o ve esto? Incluso aquellos que nunca conocieron la sabiduría ni la estudiaron saben que la sabiduría supera la necedad, así como la luz supera a las tinieblas. Sin embargo, se alaba a sí mismo y dice, entonces vi. Aprendimos, Misajín, que nadie es más sabio que Shlomo Hamele, quien lleva el nombre de los 7 grados de sabiduría, a semejanza de lo anterior. Es decir, para corresponder a Gesed, Geburat, Tiferet, Nesahu, Yesod y Malhut, de Malhut el secreto de Jodma inferior, el grado de Shlomo Hamele, porque hay 6 días arriba, Gesed, Geburat, Tiferet, Nesahut y Yexo de Serampín, la menorá completa. Y un séptimo encima de ellos, que es Binah. Hay 7 días abajo en Malhut, Gesed, Geburat, Tiferet, Nesahut y Yexo. Y un séptimo encima de ellos, que es Binah. Hay 6 pasos hacia el trono de Shlomo Hamele, y él está en el trono como está escrito. Entonces Shlomo se sentó en el trono de Hashem como Hamelech. Adibrei Hayamin 29:23. Hay 7 coronas de los días, es decir, los 7 sefirot, Gesed, Geburat, Tiferet, Nexah, Hut, Yexo y Malhut, arriba, y 7 nombres correspondientes a Shlomo, para indicar la Kadosh sabiduría. Por lo tanto, tenía 7 nombres, que son Shlomo, Yehidá, Agur, Ben, Yaká, Lemuel, Itiel y Coelech. Habló de 7 vanidades, a saber, vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Coelet 1:2. Hay 3 veces vanidades y 2 veces vanidades, que son 4. Juntos son 7. Vio lo que nadie más vio, y cuando reunió sabiduría y ascendió al grado de sabiduría, lo llamaron Coelé. Habló de 7 vanidades, también alientos, que corresponden a las 7 sefiró anteriores, y con cada respiración se produce un sonido, y el mundo se sostiene solo con la respiración. Aprendimos, Misajín, en el nombre de Rabbi Shimon, que la respiración produce un sonido por el viento y el agua que hay en ella, y que ese sonido existe solo a través de la respiración. Y aprendimos que con 7 respiraciones existen los seres superiores e inferiores. Rabbi Yitzhak enseñó, venid y mira, que el mundo se sostiene con el aliento, porque si el aliento no saliera de la boca del hombre, no habría podido existir ni siquiera por un momento. De manera similar, refiriéndose a un hombre, no puede existir sin el aliento de su boca. Shlomo le dijo sus palabras sobre las cuales se sustenta el mundo. Dijo que a través del aliento el mundo perdura, y el aliento por el cual el mundo perdura proviene de los alientos de arriba. Este es el significado de aliento de alientos. Coelet 1:2. Es decir, un aliento que proviene de los alientos de arriba. Todos o todas sus palabras estaban en ese tono. De los alientos de los celestiales, Shamaín, está escrito, pero de cada palabra que sale de la boca de Hashem vive el hombre. Devarim 8:3. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Hashem? Todos sabemos, es Mashiach. Son los alientos espirituales. Aprendimos entonces, vi que la sabiduría supera la locura, la sabiduría supera a la verdadera locura. Porque si no hubiera locura en el mundo, la sabiduría y sus asuntos no se darían a conocer. Aprendimos que quien estudia la sabiduría debe de estudiar alguna locura y conocerla, porque de esta manera la sabiduría sobresale, así como la luz sobrepasa las tinieblas, porque si no hubiera oscuridad, la luz no se haría conocida y el mundo se beneficiaría de ella. Aprendimos que la sabiduría sobresale, es decir, la sabiduría en general, incluyendo tanto la sabiduría superna como la sabiduría mundial. Porque Rabbi Shimon le dijo a Rabbi Abba, ven y descubre el significado interno del asunto. La sabiduría suprema no ilumina ni brilla excepto por la necedad que surgió de un lugar diferente. Si no fuera por esta locura, no habría expansión de or y grandeza, y la sabiduría no sobresaldría. Por la locura, la sabiduría brilló más y es más resplandeciente. Este es el significado de que la sabiduría sobrepuja. La sabiduría en general, tanto arriba como abajo, más que la necedad en general, tanto arriba como abajo, porque este es el camino de abajo. Si no hubiera locura en el mundo, no habría sabiduría en el mundo. Cuando los amigos estudian los secretos de la sabiduría de Rahamuna Taba, él solía enseñarles versos de locura para que la sabiduría sobresaliera por su bien. Este es el significado de un poco de locura pesa más que la sabiduría y el honor. Coelet 10:1. Porque la locura es buena para la sabiduría y el valor de la sabiduría, por eso está escrito. Guiando aún mi corazón con sabiduría y echando mano de la necedad. Coelet 2:3.
Rabbi Yossi dijo, un poco de locura pesa más que yakar, la sabiduría y el honor, es decir, el valor yakar, de la sabiduría y su belleza. ¿Y cuál es el valor del honor supremo, que es Malhut? Es una pequeña locura, porque una pequeña locura descubre y revela el valor de la sabiduría y el honor de lo alto, más que cualquier otra forma en el mundo. En la medida en que la luz, supera las tinieblas, Coelet 2:13, porque la luz solo sobresale a través de la oscuridad, que establece el blanco, negro, porque si no fuera por el negro, el blanco no sería sorprendido. Desde que existe el negro, el blanco es elevado y exaltado. Rabbi Yitzhak dijo, esto es dulce y amargo. Nadie reconoce el sabor dulce antes que el amargo. ¿Qué hace que sea dulce? Amargo. Porque los opuestos se revelan como el blanco y el negro, la luz y las tinieblas, los enfermos y los sanos. Porque si no hubiera enfermos en el mundo, el adjetivo sano no tendría sentido. Este es el significado de Elohim. Ha hecho tanto lo uno como lo otro. Coelet 7:14. Y es bueno que tomes esto, pero tampoco retires tu mano de aquello. Y Vit 18. Hombre, persona. Aprendemos que el hombre tiene diferentes nombres en diferentes etapas, pero el mayor de ellos es Adán. En las escrituras a menudo se utiliza la palabra Adán en lugar de Ish, que es persona, o Enos, humano. Por ejemplo, porque se refiere al hombre en el nivel más alto, el nombre Adán incluye las 4 caras del carro, la Merkabah, que es la perfección. Todo lo que fue creado en el mundo existe por él. Una vez que Adán fue creado, todo se completó arriba y abajo. El libro oculto dice que cuando Adán fue creado, descendió en una forma sagrada y suprema, y que 2 espíritus descendieron con él. El espíritu derecho es el Kadosh Neshama y el espíritu izquierdo es el Nefesh, viviente. Fue debido a su pecado posterior que estos 2 espíritus fueron separados. Escuchamos cómo los demonios y su descendencia, las plagas, fueron creados a partir del espíritu de la mano izquierda. Los rabinos tienen una pregunta sobre la naturaleza de Ish. ¿Es un hombre perfecto y recto o un hombre de juicio, ya que la palabra se usa en ambos sentidos en las escrituras? Aprendimos que el hombre tiene nombres en diferentes etapas, porque se llama Adán, hombre, Geber, hombre, varón, Enos, humano, Ish, persona. El más grande es Adán, como está escrito, y crió Elohim el hombre hebreo Adán, a su imagen, Bereshí 1:27. Y porque a imagen de Elohim hizo al hombre hebreo Adán, Bereshí 9:6. En lugar de usar Geber, Enosh o Ish, Rabbi Yahudá dijo, en ese caso está escrito, si alguno de vosotros en hebreo es Adán, trae una ofrenda a Shen, Vaikra 1:2. ¿Quién necesita traer una ofrenda? Solo peca quien es de menor nivel. Sin embargo, está escrito, Adán. Rabbi Yitzhak dijo, ven y mira. El pilar del mundo de los seres superiores e inferiores es el sacrificio que agrada al Kadosh bendito sea. ¿Quién es digno de ofrecer ante él este placer? Es Adán.
el más preciado, lo que significa que es más alto que los otros tres. Él le dijo, en ese caso está escrito, cuando un hombre, Adán, tenga en la piel de su carne, y en la piel de su carne la plaga de la lepra, Vaikra 13:2, aún se utiliza el nombre Adán. Le dijo, por eso el Kadosh bendito sea, tiene que purificarlo más que a nadie. Porque quien está en un nivel superior, es decir, el que se llama Adán, no debe quedar así impuro. Por esta razón está escrito acerca de Adán. Será llevado al Cohen, Vaikra 14:2. No está escrito que vino al Cohen, sino que fue traído, lo cual indica que quien lo vea tiene que sacrificarlo delante del Cohen, para que la Kadosh forma de Adán no quede así. También está escrito, si un hombre hebreo Ish o una mujer tiene plaga, Vayikra 13:29, y si un hombre hebreo Ish o una mujer tiene en la piel de su carne, tiene manchas blancas brillantes, y vi 38, de ellos no dice será traído, sino en relación con Adán solamente por su valor. Él le dijo, sin embargo, está escrito, ahora el hombre en hebreo Ish, Moshe, Bemibar 12:3, y en cuanto a este Moshe, el hombre Ish, Shemot 32:23, él respondió, esto es porque era considerado siervo del Jamelec. Como está escrito, mi siervo Moshe no es así. Bemibar 12:7. Y Moshe, mi siervo, Yahoshua 1:2, de la misma manera es Ish en relación con el Adán Supremo, que es Serampín, Mashiach. Completamente escrito con Aleph, que importa Adán. Él le dijo, si es así, ¿por qué entonces está escrito? Hashem es un hombre, Ish, de guerra, Shemot 15:3, en lugar de Adán. Él le dijo, el consejo de Hashem está con los que le temen, Tehilim 25:14. Él le dijo, en ese caso yo habito entre ellos, lo que significa que él también es de los que temen a Hashem, pero yo he tenido el mérito de entender este párrafo. Él le dijo, ve a ver a Rabí Abba, ya que aprendí de él, pero no para revelarte. Fue a ver a Rabí Abba y lo encontró hablando sobre cuando se considera la perfección general. Cuando el Kadosh bendito sea él, se sienta en el trono, Malhut, antes de sentarse en el trono, antes de unirse con Malhut, no hay perfección, como está escrito. Y sobre la semejanza del trono estaba la semejanza de la apariencia de un hombre, Adán, arriba sobre él, Yehezkel 1:26. El uso de la palabra Adán cuando se sienta en el trono significa que está en perfección, ya que el nombre Adán incluye las cuatro caras, cuatro letras, cuatro caras de la Merkabah, como está escrito. Y en cuanto a la semejanza de sus caras, tenían cara de un hombre. Y vi 10. Ahí está. Que es perfección en todos los sentidos. Rabí Judá le dijo, bendito sea el Rajún que te he encontrado hablando sobre ello. Él le dijo, en ese caso está escrito, Hashem es un hombre, Ish, de guerra. En lugar de Adán, dijo, esta es una buena pregunta. Venid y mira. Allí en el mar no hubo perfección integral, porque ejecutó justicia en Misraín. Por eso está escrito,
Ish. Pero aquí, cuando se sienta en el trono, había perfección integral y la encarnación de todo. Por eso se le llama Adán. Rabí Judá recitó sobre él la Torah. De tu boca es mejor para mí que miles de oro y plata. Tejilín 119, verso 72. Dijo además, está escrito, hombre, Adán y bestia. Tejilín 36:7, y no Ish y bestia. Aunque esto se refiere a un grado menor, ya que lo comparece con una bestia, él le dijo, no está escrito Ish, como está escrito ni contra el hombre, Ish, ni contra la bestia. Shemón 11:7. Pero las palabras hombre, Adán, y bestia son similares a desde el cedro que está en el Lebanón hasta el hisopo que sale de la pared. Melajín 5:13. Primera de Melajín 5:13. Porque el estilo de las escrituras es captar lo más alto y lo más bajo. Aquí también lo más alto es Adán y lo más bajo es la bestia. Él le dijo, sin embargo, está escrito, y no había hombre, Adán, para labrar la tierra. Bereshit 2:5. ¿Cuál es el significado de mencionar el nombre Adán? Él le dijo, ven y mira. Todo lo que hay en el mundo fue solo por causa de Adán, y todo existe por causa de él. Por lo tanto, no aparecieron en el mundo y todo quedó retenido hasta la llegada de aquel que se llama Adán, Mashiach. Este es el significado de y aún no había planta del campo en la tierra. Aún fue traducido a no hasta ya que la forma suprema, llamada Adán, no apareció. Este es el significado de y no había hombre, Adán, para labrar la tierra. Esto significa que todo se mantuvo hasta que apareció esa forma. Por esta razón, esa forma, Adán, fue criada únicamente con la forma adecuada para él. Este es el significado de y Hashem Elohim formó al hombre. Bereshit 2:7. Con un nombre completo, como explicamos que el nombre Adán comprende la perfección integral y la totalidad abarcadora. Aprendimos que Adán fue criado en el sexto día, que es el carro del hombre superno, Serampín, la presencia divina, Mashiach. Cuando el trono que es Malhú fue completado, como está escrito, el trono tenía 6 escalones. Primera de Malajín 10:19, que son Gesed, Geburat, Tiferet, Nesah, Hud y Yexo y Malhut, que se llama trono. Por lo tanto, el hombre fue creado el día sexto, cuando los 6 sefirot, Gesed, Geburat, Tiferet, Nesah, Hud y Yexo, alcanzaron su complementación, porque el hombre superno es digno de sentarse en el trono, Mashiach. Aprendimos que una vez que Adán fue creado, todo se complementó. Todo lo que está arriba, es decir, Serampín, Mashiach y Malhut, y abajo, y todo fue incluido en Adán. Aleluya. Recuerden que en todo Adán, que hace la voluntad de Boreolam, allí está la presencia divina, allí está Serampín. Aprendimos, Rabí Yossi dijo, está escrito, en cuanto a la semejanza de sus rostros, tenían rostros de hombre, lo que significa que el rostro del hombre lo comprende todo, y todas las 3 caras, león, buey y el águila, son parte de esta forma del rostro del hombre. Rabí Judá dijo, sin embargo, está escrito, y los 4 tenían cara de león, ahí está, el lado derecho, y los 4 tenían cara de buey en el lado izquierdo, y es Esquel 1:10. Así que también hay las formas de un león y de un buey. También él le dijo, todos tenían rostro de hombre, y en esta forma de hombre se veían todas las sombras
y formas. Según supimos, su rostro era el rostro de una águila. No es que sea una águila, sino que en forma de hombre se podía ver la forma de una águila, de un águila, aunque es esencialmente tenía forma de hombre, pues el rostro del hombre incluye todos los aspectos y formas, para que tenga una idea. Rabí Yitzhak dijo, ven y mira, todo lo que está abajo, el poder del hombre, en hebreo es Adán, se llama Ish, ya que fue establecido a la manera de Adán en un grado diferente al que este último tenía antes, porque aprendimos, según un alto misterio del libro de oculto, que cuando Adán fue creado, descendió en forma Kadosh, excelsa, y dos espíritus descendieron con él, a dos lados, a derecha e izquierda, que son el lado del hombre, el espíritu recto se llama Kadosh, Neshama, como está escrito, y sopló en su nariz aliento hebreo, Neshama, de vida. Pereshido 7. El Ruach de la izquierda se llama Nefesh, viviente, porque a poco descendió desde arriba hacia el jardín del Edén. Y la Neshama de la derecha no se conformó con el trono de la izquierda, lo que significa que pecó por el árbol del conocimiento del bien y del mal, y separó la derecha de la izquierda. Así que tenemos los dos polos cada ser humano, misajín, luz y tinieblas. Pero depende de la columna central de cuál te quieres agarrar para que te conviertas en Or o sigues en tinieblas. Cuando entró el Shabbat y Adán ya había pecado del espíritu de la mano izquierda, se formaron criaturas cuyos cuerpos no estaban completos, es decir, los demonios. Se unieron al cuerpo de Adán, al masculino y el femenino, Eva, y engendraron descendencia en el mundo. Vaya captando. Se les llama plagas de los hombres. Aprendimos que hay espíritus excelsos provenientes de aquellos que fueron hechos del espíritu a la izquierda, del primer hombre. Del primer hombre. No están sujetos debajo en este mundo, sino que están suspendidos en el aire. Oyen todo lo que oyen arriba y de ellos aprenden otros espíritus abajo en este mundo, para que vaya teniendo una idea. Se aparecen a las personas en sus sueños y les informan. ¿Qué hules? Aprendimos que la chispa dura, aprendimos que de la chispa dura salen 325 chispas. Estas están impresos y adheridos al aspecto de Geburah y se llaman Geburot. Convergen y se vuelven uno. Cuando estos entran en el cuerpo, es decir, Serampín llamado cuerpo, se llama Ish. Esto aprendimos que hay un hombre perfecto y recto, Ish, y un hombre justo, Ish, pero el Ish aquí es un hombre de guerra, como está escrito, es decir, Hashem es un hombre, Ish, de guerra, Shemot 15:3, ya que él consiste eternamente en juicio y todo esto significa lo mismo. La misma cosa. Rabí Yahudá dijo, ¿por qué todo significa lo mismo siendo que un ish perfecto y recto es rajun o rajamín, mientras que el ish de guerra es juicio? No pudo contestarle. Vinieron y le preguntaron a Rabí Shimón. Él les dijo, es aún más difícil, como aprendimos, está escrito. Se llamará mujer porque de él hombre fue tomada, del hebreo ish. Bereshit 2:23, aprendimos que Ish es Gesed. Allí viene desde Abraham, desde Moshe, Mashiach. Pero aquí dijiste que él es juicio.
Hablemos de Kadosh y Tahor, santo y puro. Rabbi Shimon explica que Is es a la vez misericordia y juicio, y cuenta cómo la presencia y ausencia de cabello en la cabeza denota pureza e impureza. Los levitas son puros solo cuando se les quita el cabello, porque vienen del lado del juicio y son Ish y no Adán. Aprendemos acerca de la purificación por agua y se nos dice que el Ish supremo, Serampín, Mashiach, se complementa a lavarse en Jese supremo. Los rabinos también hablan de una llaga blanca rojiza en una persona y del significado del blanco y del rojo. Por último, escuchamos que oración es en realidad la quejilá de Israel. Aprendimos que eventualmente todo significa lo mismo y todo es lo mismo. Es decir, Ish es a la vez Gesed y juicio, ya que el juicio de los inferiores se une y une con sus cabellos. Se le considera juicio severo una vez que se le quita el cabello de la cabeza está asentado y los juicios de los seres inferiores no aparecen. Por eso se le considera puro, ya que solo es puro lo que sale del lado de la impureza. Cuando sale del lado de la impureza se considera puro, como está escrito. ¿Quién puede hacer limpio lo inmundo? Job 14:4. Sin embargo, aquí dice, y el hombre cuyo cabello se cae de la cabeza es calvo, pero está limpio. Vaikra 13:40. Vengan y miren. Hay una chispa dura sobre la cabeza de ese hombre, y por eso su cráneo es rojo como una rosa, y el cabello es rojo dentro del enrojecimiento del cráneo. Debe y están suspendidas las sefirot inferiores que despiertan los juicios en el mundo. Una vez que se le quita el cabello y se queda calvo, todo queda firmemente establecido por medio del Jese supremo, ya que la iluminación de Jonma en él se establece a través de Jese superno y se le nombra puro en su honor. Rabí Judá dijo, si lleva su nombre debería ser llamado Kadosh, no puro. Él le dijo, no es así, ya que solo se le considera Kadosh cuando los cabellos de su cabeza están colgando, ya que la Kedushá proviene del cabello. Como está escrito, será Kadosh y dejará que los cabellos de su cabello caigan. Crecerán los cabellos de su cabeza. Bemibar 6:5. Este Ish es considerado puro desde el aspecto de las que descienden de él, las fuerzas externas impuras que fueron quitadas con la quitación de su cabello. Por esa razón, una vez que se le quitan los cabellos, se purifica. Venid y mira. Quien es del aspecto del juicio y los juicios se adhieren a él, se purifica solo cuando se le quita el cabello. Una vez que se le quita el cabello, se purifica. En cuanto a Adán, no es así, porque porque en él habitan perfección y la misericordia completas. Así que no es Emet, ya que todo lo Kadosh y los Kadoshin están unidos en él. Pero en cuanto a aquel que se llama Ish y no Adán, entonces es de juicio y los juicios se le atribuyen, es decir, a su cabello. Por lo tanto, no estarán firmemente establecidos hasta que le quiten el cabello. Ven y mira, los levitas vienen de este lado del juicio. Son purificados solo cuando se les quita el cabello, como está escrito. Y así les harás para limpiarlos, rociarles agua purificadora, y afeitarás toda su carne. Bamidbar 8:7. Y para que estén más establecidos, el Cohen, que viene del aspecto de Jesús Supremo, debe ofrecerlos.
como está escrito. Y Aarón ofrecerá a los levitas delante de Hashem como ofrenda. Y vi 11. En orden incluir en ellos la iluminación de Jotma en Hasadín del Cohen. Lo mismo que con el Ish de arriba. Cuando necesita estar más establecido, el Jefe supremo que viste a Jotma se revela en él y está más establecido. También establece Gesed a continuación en los levitas. Que Ish está incluido en Adán. Cuando el Kadosh bendito sea desea hacer la guerra, lo hace con ese Ish. Como está escrito, Hashem es un hombre. En hebreo es Ish, de guerra. Shemó la cabeza en Shemó 15:3. Es decir, con este mismo Ish, él no les hace guerra hasta que les quite el cabello de la cabeza. De modo que todas las coronas del aspecto exterior que están colgando y aferrándose a los cabellos de Serampín del aspecto de Ish serán quitadas de su suspensión. Y adjunto, este es el significado de en el mismo día Hashem afeitará con ellos al otro lado del río con el con el rey de Asiria la cabeza y el cabello de las piernas y también barrerá la barba. Yesayach 7:20. Eso significa que para derrotar al rey de Asiria, él afeitará todo el cabello de los seres superiores a los que están apegados. Primero tiene que haber guerra en los Shamaín espiritual. Aprendimos, así haréis con ellos para limpiarlos. Bemibar 8:7. ¿Qué es así? Significa que tiene la apariencia de lo anterior. Rocien sobre ellos agua de purificación, es decir, el residuo del rocío cristalino. Aquí hay agua de purificación que es el residuo del rocío. En el futuro por venir está escrito. Entonces rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios. Y ese es que el 36:25. Y que laven sus ropas y así limpien. Bamidbar 8:7. Tiene la apariencia del superior, Serampín, porque ese Ish se completa al lavarse en Jese supremo y purifica en todos los aspectos. Aquí también que laven la ropa con Jese que se llama agua. Aprendimos la razón por la cual está escrito que más bien se afeitan que se cortan. Él responde, esto es para que los cabellos se quiten de raíz, ya que el afeitado quita el cabello de raíz y los juicios inferiores se quitarán de su control sobre su cabello. Cuando las obras de los seres inferiores sean rectas, el Kadosh bendito sea él, quitará estos cabellos y los afeitará para que no crezcan ni aumenten como está escrito, cuyo cabello se ha caído de su cabeza. Vaikra 13:40. Rabbi Yisad dijo, el más grande de todos los levitas es Coré, a quien el Kadosh bendito sea hizo abajo a semejanza de Ish arriba, y lo llamó Coré. Cuando lo llamó Coré, ¿cuándo lo llamó Coré? Cuando él dejó calvo al Ish de arriba, como está escrito, un hombre Ish cuyo cabello se cae de su cabeza es calvo. Cuando Coré vio su cabeza sin cabello y vio a Aarón adornarse con adornos reales, se sintió menospreciado y tuvo celos de Aarón. El Kadosh bendito sea le dijo, te hice parecer a lo superior, pero no deseas ascender entre lo superior. Baja y sé entre los inferiores.
como está escrito, y descenderán vivos al Seol. Bemibar 16:30. ¿Qué es el Seol? Es Geinón, donde los malvados claman, pero no hay nadie que se apiade de ellos. Serán resucitados y se levantarán del Geinón cuando el Dios bendito sea Él. Despertará a su pueblo y los revivirá, como está escrito. Hashem mata y da vida, hace descender al Seol y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Y aquel cuyo cabello se ha caído desde la parte de su cabeza hacia su cara, Paicrac 13:41, aprendimos que hay rostro y hay rostro. ¿Cuál es el rostro en el verso? Y aquel cuyo cabello está caído se llama rostro iracundo, ya que todo lo que deriva de ese rostro insolente es dureza sin piedad. Cuando se retira el cabello de la parte de la cabeza hacia el rostro, se eliminan y someten todas las fuerzas externas que cuelgan de ellos. Aprendimos que todas esas fuerzas externas que salen del cabello de la cabeza son superiores a las demás y no tan descaradas. Todos los que vienen del lado del cabello hacia el rostro impudente son todopoderosos e insolentes. Por eso su cara arde como fuego, por la dura chispa que hay en ella. De esto está escrito, la ira, rostro, de Hashem los ha dividido. Eija 4:16. Y el rostro de Hashem está contra aquellos que se hacen el mal. Tejilín 34:17. Hablemos de una llaga blanca y rojiza. Rabí Yisad dijo, ¿qué es una llaga blanca rojiza? Baikra 13:42. Y responde que es una llaga real si el blanco queda expuesto y el enrojecimiento no desaparece. Esto se deriva de las palabras blanco rojizo. Como se ven ambos, Rabí Yossi dijo, blanco rojizo significa que el blanco se ve solo cuando el rojo como blanco y rojo juntos. Rabino Yitzhak dijo que el significado es como se dijo arriba, aunque aparezca el blanco y el rojo no desaparece, es una llaga, como está escrito, aunque vuestros pecados sean como la escarlata, como la nieve serán blancos. Yesayaj 1:18. Porque cuando se vuelve completamente blanco hay rajamín y no juicio. Aprendimos que Rabí Abba enseñó está escrito a veces es una llaga en masculino y a veces es una llaga en femenino. Y él responde, cuando lo femenino, Malhut, se contamina a causa de las iniquidades de los seres inferiores, está escrito, es una llaga. En lo femenino, cuando lo masculino, que es Serampín en el nivel de Ish, no es purificado por las iniquidades de los seres inferiores, está escrito, es una llaga en lo masculino. El Cohen determina si los juicios provienen de uno Serampín o del otro Malhut y aprende acerca de las ofrendas que deben traerse como está escrito. Un varón sin defecto, Baikra 4:23. O le traerá una hembra sin defecto, Ibí 32. Porque el Cohen descubre de dónde vinieron los juicios y de dónde las iniquidades, ya sea que estén apegados a esto, el macho, o aquello, la hembra. Por eso está escrito en relación con los sacrificios. Los sacrificios de Elohim son un espíritu quebrantado. Tejilín 51:19. Excluyendo los demás sacrificios de los cuales no está escrito. Un espíritu quebrantado, ya que son shalom en el mundo y la alegría de los seres superiores e inferiores. Pero si el
Cohen lo mira, Vayikra 13:21. Rabí Yossi enseñó, está escrito, oh tú que oyes la oración, a ti, Tejilín 65:3. Tú que escuchas la oración, se refiere al Kadosh bendito sea, es decir, Serampin. Aleluya. Rabí Hizquiyá dijo, ustedes que escuchan la oración deberían haber dicho oraciones, porque es escuchar la oración, porque ¿qué es escuchar la oración? Y él responde, la oración es la quejilá de Israel, es decir, Malhut, que se llama oración. Como está escrito, mientras no tengo nada más que yo soy, oración, Tejilín 109, verso 4. David dijo que por el bien de la quejilá de Israel y en cuanto a sus mundos, yo soy la oración. Tiene el mismo significado ya que Malhut se llama tanto yo como oración. Respecto a esto se dice, tú que escuchas la oración, la tefilá, que es Malhu, esta es la mano tefilín o tefilá, de la cual está escrito sobre tu mano, Shemot 13:16, escrito con Hey al final, una indicación de Malhut. Será llevado al Cohen. Será llevado al Cohen. Surge la pregunta, ¿a quién debe ser llevada una persona cuando tiene un dolor o una plaga o una aflicción? Se dice que el Cohen es Elohim que puede purificar a los afligidos. Y el Cohen de abajo sabe cómo reavivar la luz cuando la lepra ha cerrado la luz suprema y ha impedido que la bondad suprema descienda al mundo. A ti vendrá toda carne, Tijilín 65:3, es decir, cuando el cuerpo sufre dolores, aflicciones y plagas, como está escrito, o si hay carne en la piel, Vayikra 13:24, la plaga en la piel de la carne, y vi 3, y la carne cruda, y vi 15, por eso no está escrito, a ti vendrá todo espíritu, sino a ti vendrá toda carne. ¿Qué es para ti? Es como aprendimos que será llevado al Cohen, y vi 9. Se refiere al Kadosh bendito sea, este es el significado de, pero si el Cohen lo mira, y vi 21, vengan y vean, en un lugar está escrito, a Aarón el Cohen, mientras que en otro solo el Cohen, sin mencionar a Aarón. En ese caso es el Kadosh bendito sea. Aleluya. Amén. Rabí Ishá, dijo, sin embargo, está escrito, cuando la plaga de la lepra afecte a un hombre, será llevado al Cohen, y vi 9. ¿Es ese el Kadosh bendito sea? Él le dijo, sí, es él. El Kadosh bendito sea, ya que todo asunto de pureza y kedushá proviene del Kadosh bendito sea. Él. Él le dijo, en tal caso, porque se dice será traído. Debería haber dicho levantado, porque la ascensión no la trae, corresponde al Kadosh bendito sea. Él le dijo, esto se parece a las palabras, y las varas se meterán en los anillos. Shemó 27:7. Lo que significa ponerlas una dentro de la otra. Aquí también ser traído significa que es llevado al Kadosh bendito sea, aquel que es llamado Cohen, para purificarlo como traer el asunto ante él. Rabí Itzhak dijo, aprendimos que en una plaga de lepra, la plaga significa un duro juicio que descansa sobre el mundo. Lepra significa cierre, como aprendimos, que es un cierre de la luz suprema, impidiendo que la bondad suprema descienda al mundo. Está en el hombre.
El hombre en general aludía tanto al hombre de arriba como al hombre de abajo. Será llevado al Cohen, es decir, al Cohen de abajo, que tiene conocimiento en abrir, cerrar y encender las luminarias, que son las sefirot, para que a través de él haya bendiciones arriba y abajo. Esa plaga será quitada y desaparecida, y la luz de la Rajamín habitará en todo. Por eso será llevado al Cohen. Y Set Kadoshin, Set Santos. Aquí, Misajín, aprendemos sobre el momento adecuado para el apareamiento de aquellos que estudian la Torah. Y es la medianoche del Shabbat, cuando Elohim camina con los Sadiquín en el jardín del Edén. Las personas son Kadoshim solo por asociación con su Elohim. Si se alejan de él, pierden su Kedushá y atraen sobre sí almas del lado de la inclinación al mal. El Cohen puede reconocer los pecados de las personas por las imperfecciones que muestran cuando vienen del otro lado. Rabí Abba dijo: veo que la gente en el mundo no observa ni conoce la cabot de su maestro. Está escrito de Israel: y os he esperado de los pueblos para que seáis míos. Vaikra 20:26. Y santificaos pues y sed kadoshim, porque yo soy Hashem vuestro Elohim. Y vi 7. Pero si se alejan del Kadosh, bendito sea, ¿dónde está su Kedushá? Si su deseo se aleja de él, el verso declara: no seáis como el caballo o el mulo, que no tienen entendimiento. Tejilín 32:9. Porque el hombre se diferencia del caballo y del mulo solo por su kedushá, para ser íntegro y distinguido más que todo. Por lo tanto, las personas se aparean en momentos específicos para dirigir su voluntad y adherirse al Kadosh, bendito sea. Se ha observado que a medianoche el Kadosh, bendito sea, entra al jardín del Edén para deleitarse con los justos, con los adiquín y la quejilá de Israel, que es Malhut. Alaba al Kadosh, bendito sea. Es un tiempo favorable para adherirse a ellos. Al Kadosh, bendito sea él y su Shekinah, su presencia divina. Los amigos que están comprometidos con la Torá se unen con la quejilá de Israel para alabar al Kadosh, bendito sea él, y se ocupan de la Toira. Para otras personas es un momento favorable para ser santificados con la Kedushá del Kadosh, bendito sea él, es decir, por el acoplamiento y dirigir sus deseos para adherirse a él. Los amigos que están ocupados con la toira, el momento para que se apareen es cuando otra unión superna tiene lugar. Esto ocurre en Shabbat, para dirigir el deseo de uno de adherirse al Kadosh, bendito sea él, y la quejilá de Israel. Porque es un tiempo de buena voluntad, en el que todo lo superior y lo inferior es bendecido. Si la gente se mantiene alejada del Kadosh, bendito sea él, y se comporta como animales, ¿dónde está su Kedushá para hacer los Kadoshin? ¿Dónde están sus Kadosh almas que atraen de lo alto? El Jamel Shlomo clama diciendo: además que el alma esté sin conocimiento no es bueno. Mishle 19:2. En sin conocimiento, el conocimiento se refiere al Kadosh, bendito sea. El alma no es buena, se refiere al alma que atraen con sus obras. No es bueno, ya que esa alma les llega desde el otro lado.
lo cual no es bueno, ya que no dirigen sus corazones hacia el Kadosh bendito sea. Si una persona se calienta con la inclinación al mal, sin dirigir su deseo y su corazón hacia el Kadosh bendito sea, entonces un alma que no es buena es atraída hacia él desde el lado de la inclinación al mal. Este es el significado de, además que el alma esté sin conocimiento, no es bueno. Y el que se apresura con los pies, peca. Quien se apresura con los pies y precipita las cosas, es decir, no espera el tiempo oportuno, pero está sin un deseo kadosh, peca. Ciertamente peca en todos los sentidos. Por eso las plagas malignas habitan en las personas y antiguas en sus rostros. Su descaro para mostrar que el Kadosh bendito sea los rechaza y no les presta atención hasta que sean dignos y mejores sus obras como antes. Por eso el Cohen reconoce que las plagas vienen del lado de la izquierda y que vienen del otro lado. Vamos a hablar de las plagas de casas. Plagas de casas. Estamos en la Parashá Tohar Tazria. Aprendemos que cuando Israel llegó a la tierra de Canaán, demolieron las casas que tenían la plaga y luego encontraron tesoros escondidos allí. Rabbi Shimon habla de cómo las palabras pronunciadas sobre un trabajo en progreso traen sobre él el espíritu de santidad o el espíritu de contaminación. Al derribar las casas contaminadas, la tierra quedó santificada como antes y el espíritu de impureza fue eliminado. Entonces Israel habitó en Kedushá con la Chequiná entre ellos. De manera similar está escrito cuando entres en la tierra de Canaán y yo ponga la plaga de la lepra en las casas de la tierra de tu posesión, Vaikra 14:34, pregunta, ¿cuál es la buena recompensa de encontrar plagas en las casas de los que eran dignos de entrar en la tierra? Y responde, se les ha explicado que después de demolerán las casas contaminadas, encontrarán tesoros que los cananitas tienen escondidos en sus casas, e Israel se beneficiará de ellos. Sin embargo, ven y verás, feliz es Israel por adherirse al Kadosh bendito sea. Y el Kadosh bendito sea él, los ama como está escrito. Yo os he amado, dice Hashem, Malaquías 1:2. En su Ahabá, él los trajo a tierra Kadosh, para hacer que su Shekinah descanse entre ellos y more entre ellos, para que Israel sea más Kadosh que todos los habitantes del Olán. Vengan y miren, está escrito. Y todas las mujeres cuyo corazón las conmovió, Shemot 35:26, es decir, cuando hacían su trabajo solían decir, esto es para el templo, esto es para el Mishkan, y aquello es para la cortina. Todos los artesanos hicieron lo mismo, de modo que la Kedushá habitará en sus esfuerzos, y la mano de obra será santificada, apartada. Cuando lo trajeron a su lugar, se convirtió y estaba en Kedushá. De la misma manera, quien crea algo para la abodá, o aquí hablando a lo terrenal, el que crea algo para el culto a los ídolos, o para otro lado impío, una vez que lo menciona con respeto a esa obra, el espíritu de contaminación habita en ello. A medida que avanza el trabajo, lo hace impureza. Los cananeos eran adoradores de ídolos y solían construir edificios para esculturas de sus rostros y para sus abominaciones en el lado de la impureza.
con el propósito de adorar a los ídolos. Cuando empezaban a construir solían decir algo. Una vez pronunciado, el espíritu de impureza se elevó sobre el edificio. A medida que la obra avanzaba, lo hacía por el espíritu de impureza, y así sucesivamente. Una vez que entraron en la tierra de Israel, el Kadosh bendito sea quiso purificar y santificar la tierra para ellos y hacer espacio para la presencia divina, para la Shekinah, para que la Shekinah no habite en un lugar impuro. Por lo tanto, por esa plaga de lepra derribarían los edificios de madera y de piedra hechos en impureza. Vengan y miren. Si esta acción de derribar las casas contaminadas se hiciera solo por encontrar tesoros, habría que devolver las piedras a su lugar como estaban y también devolver el polvo a su lugar. Sin embargo, las escrituras dicen, quitarán las piedras, Vayikra 14:40, y tomará otro mortero, y vi 42. Así el espíritu de impureza será removido y sacado, y la tierra será santificada como antes, e Israel habitará en Kedushá, en morada Kadosh, así la Shekinah habitará entre ellos. Ay del que construye su casa con injusticia. Ay del que construye su casa con injusticia. Se nos dice que quien construye un edificio debe comenzar diciendo que lo hace para la adoración de Elohim, y entonces la shalom del cielo reposará sobre él. Cualquiera que construya una casa dedicada al otro lado será castigado por esa casa antes de morir, y otros que vivan en ella podrán sufrir daño. Elohim marcó las casas en Canaán por la plaga para que Israel supiera qué casa estaban malditas. Por lo tanto, quien quiera que construya un edificio antes de comenzar debe de decir de boca que lo hace para la adoración del Kadosh bendito sea, ya que está escrito, ay del que construye su casa con injusticia. Jeremiyahu 22:13. Entonces la ayuda del cielo descansa sobre ella, sobre la casa, y el Kadosh bendito sea, prepara sobre ella su kedushá, su santidad, y la llama Shalom. Este es el significado de, y sabrás que tu tienda está en Shalom, y visitarás tu habitación y nada te perderás, oh pecado. Job 5:24. ¿Qué significa y visitarás tu habitación? Se ha explicado, sin embargo, visitar significa visitar con la boca al construir, es decir, decir con la boca que lo que construye para servir al Kadosh bendito sea, luego está escrito, y no pequéis nada. De lo contrario, el otro lado está listo para habitar en su casa. Esto es más cierto para quien construye con su deseo dirigido de otra manera, dedicando su casa al otro lado para ser contaminado por ella. Seguramente el espíritu de contaminación reposa sobre ese hombre y es castigado por esa casa antes de morir. Quien vive en ella puede sufrir daño, ya que el espíritu de contaminación reposa en esa morada y daña a quien está en ella. Os preguntaréis, ¿cómo se da a conocer si el constructor se atrevió en el espíritu de contaminación? ¿Cómo saber? Bueno, si el que la construyó sufriera daño en aquella casa o alguno de su casa, ya sea en cuerpo o en finanzas, y también a dos vecinos después de él que habitan en ella, uno debería correr hacia la montaña en lugar de vivir en ella, habitar en una cueva de tierra en lugar de vivir en ella. Por eso el Kadosh bendito sea se apiadó de Israel, que no sabía nada de aquellas casas que encontraron en la tierra.
Estuviera o no el espíritu de impureza, el Kadosh bendito sea dijo, incluso si no lo sabéis, yo sí lo sé, y los marcaré con una plaga. Si alguna plaga reposa en la casa que está del otro lado, he aquí otra plaga poderosa que yo envié allá para sacarla y destruirla. Luego, y derribará la casa, sus piedras y su madera. Paikra 14:45. Pregunta. Una vez que la plaga se fue por la otra plaga que la sacó, ¿por qué derribar la casa, viendo que el otro lado ya se ha salido? Él responde, mientras la casa esté en pie, es suya del otro lado. ¿Quién puede regresar? Nadie. Y derribará la casa. Bueno, una vez Rabí Yossi entró en una casa y luego escuchó una voz que decía que le harían daño. Se fue con miedo. El rabino Hillá se pregunta por qué los idólatras que viven en esa casa no sufren daño. Y el rabino Yossi dice que es porque todos son del otro lado y eso no los dañará. También aprendemos que los malvados pueden morar seguros en una casa construida sobre la injusticia. Perdón, tikkun aquí. También aprendemos que los malvados pueden morar seguros en una casa construida sobre la justicia. Esto se aplica a la tierra Kadosh y con mayor razón a otras tierras donde el Ruah, el espíritu de impureza, está más presente en aquellas casas y la gente podría resultar perjudicada. Por ello, Rabí Eleazar dijo, además el espíritu de impureza que está ahí llama a sus otros amigos y a las clipó a estar allí, incluso tocar vasijas, lo que se hizo para exorcizar espíritus y demonios de un lugar, no quita a los demonios de esa casa. Por esa razón las escrituras dicen, ay del que construye su casa con injusticia. Jeremías 22:13. Los habitantes de esta casa seguramente recitan este versículo a diario. Un día Rabí Yossi entró en cierta casa, llegó al umbral, se recompuso y entró en la casa. Oyó una voz que decía, reúnanse, aquí está uno de nuestros disidentes. Tomémoslo y le haremos daño antes de que se vaya. Le dijeron, no podemos hacerle daño a menos que viva aquí. Rabillo sí salió asustado, dijo, seguramente quien transgrede las palabras de los amigos arriesga su vida. Rabí ya le dijo, pero en esa casa viven idólatras y otras personas, pero están bien ilesos. Él le dijo, vienen de su lado y por lo tanto no son dañados por ellos. Pero quien teme el pecado puede sufrir daño, incluso ellos, si continúan viviendo en ella. No se van en Shalom. Él le dijo. Sin embargo, está escrito, sus casas están seguras sin temor. Job 21:9. Él le dijo, esto significa que la casa vino de otro que la edificó en justicia, y los malos la tomaron y habitaron en ella. El verso es lo siguiente, sus casas están seguras sin temor, porque fueron construidas sobre justicia, entonces la vara de Elohim no está sobre ellos. La plaga y el espíritu de contaminación son opuestos. Se nos dice que cuando la plaga entra en una casa aparece el espíritu de contaminación y luchan entre sí. Entonces se informa al Cohen de la peste, quien viene y derriba la casa. El rabino Yahudá dice que Israel recibió riquezas dos veces, una cuando salieron de Egipto y otra cuando entraron a la tierra al derribar las casas contaminadas. Por último,
El rabino Yossi habla de la mancha blanca brillante que a veces se encuentra en la carne de una persona. Y el rabino Yitzhak dice que hay 300 argumentos que pueden derivarse de la mancha intensamente brillante. Y el dueño de la casa vendrá y lo contará. Vaikra 14:35. Se pregunta, ¿por qué dice y cuenta? Debería haber dicho o hablar. ¿Por qué decir? Y responde esto. Siempre alude a una cuestión de sabiduría. Y está explicado. Me aparecí que hay como una plaga en la casa. Me parece que hay como una plaga en la casa. Y él dice, como si fuera una plaga, debería haber sido simplemente una plaga. Él dice, me parece que hay. Debería haber sido hay, como está escrito. Puse la plaga de la lepra en una casa de la tierra de tu posesión. Y vi 34. Lo que significa será visible para todos. ¿Por qué dice, me parece que hay como una plaga? Y responde, cuando entra la plaga en la casa, aparece el otro, el espíritu de contaminación que residía en la casa. Y pelean entre sí. Por eso dijo, me parece porque me fue visto al primero, porque el que estaba escondido, el espíritu de contaminación que se escondía al venir a la plaga, quedó expuesto y el que quedó expuesto la plaga se escondió. Después asumió una forma como esa plaga. Se vistió en la casa, se fue visto en la casa y la otra estaba escondida. El espíritu de contaminación. Por eso está escrito. Díselo al Cohen y vi 35 porque es una cuestión de sabiduría, como decir indica sabiduría. Viene entonces el Cohen y derriba la casa, la derriban, la madera, las piedras y lo demás. Una vez que lo rompieron y fueron purificados en todo sentido, son bendecidos, luego está escrito, y construyeron hermosas casas y habitaron en ellas. Devarim 8:12. Lo que significa que las construyeron con justicia. Estas se llaman casas buenas, porque las anteriores no eran buenas, ni pertenecían a los Kadoshim, ni a los puros. Rabí Judá dijo, en ese caso, ¿cómo podemos explicar el verso? Casas llenas de todas las cosas buenas que no llenasteis, de Barín 6:11. Si el espíritu de contaminación reposa en ellos, ¿cómo podrán llenarse de bondad? Rabí Eleazar dijo, están llenos de cosas buenas, dinero, plata y oro y todo, como está escrito, para el bien de toda la tierra de Misraín. Bereshí 45:20. Rabí Judá también dijo, sin embargo, todas las cosas en Misraín estaban llenas de brujería y objetos de idolatría. ¿Cómo puede decir el verso para el bien de toda la tierra de Misraín? Se decía para bien debido a la riqueza de la tierra, aquí también por la riqueza y el dinero se habla de casas llenas de todo bueno. Israel recibió 2 veces riqueza, una cuando salieron de Misraín y otra cuando entraron a la tierra, al derribar las casas contaminadas. Rabí Shimon dijo, el propósito de todas estas plagas en las casas era santificar la tierra y eliminar el espíritu de contaminación de la tierra de Israel. Además, cuando uno derriba una casa, encontraría en ella un tesoro suficiente para reconstruir y llenar su casa, así no se arrepentirá de la casa que fue derrotada y habitarán en morada Kadosh. Si también un hombre o una mujer tiene en la piel de su carne manchas blancas brillantes, Vayikra 13:38, el rabino Yossi dijo, aprendimos que la acidez excesiva en el punto intensamente brillante, del cual se recitaron 300 leyes acordadas,
sigue a su apariencia, y su apariencia se juzga de muchas maneras. Rabbi Yitzhak dijo: uno puede derivar 300 argumentos de este punto intensamente brillante. Todas las he aprendido de mi padre, menos aquel que cuando hay un cabello negro aún es impuro, porque es un solo testigo. Dos cabellos negros son dos testigos y por eso uno es puro. Es más, incluso 100 cabellos son como dos y los dos cabellos son como 100. Así lo aprendí después de las palabras. No se levantará un testigo contra un hombre por boca de dos testigos. Devarim 19:15. Hablemos del color blanco y el color rojo. Rabbi Hizkiya dice que la llaga se considera llaga cuando el blanco indica Gesed, no permanece como está, sino que se vuelve rojo, que indica juicio. Está escrito que Esaú salió rojo al nacer, por eso los juicios habitan en él. Si la llaga comenzó roja y se ha vuelto blanca, se está purificando. Si empezó blanco y se ha vuelto rojo, comienza a contaminarse. El Cohen puede reconocer todas estas cosas. El rabino Yahudá y el rabino Isaac hablan de por qué Eliseo obtuvo una doble porción del ruaj de Eliyahu. Rabí Hizkiya estaba sentado frente a Rabí Shimón. Él dijo: está escrito, una llaga blanca y rojiza, Vaikra 13:42. Se considera llaga cuando lo blanco que indica Gesed no queda como está, sino se vuelve rojo, que indica juicio. Rabí Shimón comenzó con las palabras: aunque vuestros pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve. Yesayah 1:18. Felices son Israel, a quienes el Kadosh bendito sea desea purificar completamente, para que no estén en estado de juicio ante él. Y así los administradores de los juicios no tendrán poder sobre ellos, porque todo sigue su propio género. El rojo sigue a los juicios, el secreto del rojo, y el blanco sigue a Gesed. El secreto de lo blanco, la derecha, que es blanca, a la derecha, que es Gesed, y la izquierda, que es roja, a la izquierda, que es juicio. Está escrito de Esaú, y el primero salió rojo, Bereshit 25:25. Por lo tanto, su propia especie habita en él, es decir, los juicios, el secreto del rojo. Se puede decir que el rojo se aplica a Esaú, pero de Darwin está escrito: ahora era rubicundo. Primera de Shmuel 16:12. Él responde: aquel Esaú fue hecho de escoria, de oro, que son juicios duros. El otro Darwin estaba apegado al brillo del oro, que es la izquierda de Binah, que se llama oro, y es Rajamín. Está escrito de Esaú, rojo, todo como un vestido peludo, lo que significa que salió de la escoria que resta del oro, derretido. Está escrito de Darwin, de ojos finos y opuestos, y vi, lo que aludía a la iluminación de Jotma, llamada ojos, y también llamada vista, que se extrae de la columna izquierda de Binah, incluida dentro de la derecha en ella. Venid y mira. ¿Cuál es la razón por la que una llaga blanca rojiza es impura? Si sabe que el color blanco es Gesed y el color rojo es juicio, entonces si primero fue rojo y ahora aparece en el blanco, entonces emerge la pureza y comienza a purificarse. Pero si al principio era blanco y ahora aparece en él el rojo, comienza a contaminarse. También está escrito:
y el Cohen lo declarará inmundo. Vayikra 13:11. El Cohen reconoció todas estas apariciones. A veces se ve la apariencia de pureza, por lo que lo pondrá en cuarentena para ver si emerge otra apariencia. De lo contrario, lo declarará limpio, como está escrito. El Cohen lo declarará limpio. Y vi 6. Rabí Isaac y Rabí Yahudá caminaban por el camino. Rabí Yahudá dijo, está escrito, que la enfermedad de Naamán se pegue a ti y a tu descendencia para siempre. Segunda de Malachín 5:27. Él pregunta, si pecó, ¿por qué serán heridos sus hijos? Él le dijo, Eliseo vio más profundamente que los otros profetas. Vio que de Giesi no saldría ningún hijo digno y por eso lo maldijo. También le dijo, yo hice un servicio superior a Eliajo y alcancé 2 porciones. Es decir, él alcanzó una doble porción del espíritu de Eliajo, ya que le serví en verdad. Pero eres malvado, me perjudicaste al jurar en falso y codiciar el regalo de Naamán. Entonces habéis transgredido toda la Torá. Pero ya que me serviste, tu servicio no será en vano, y tu muerte será en este mundo, pero no en el mundo venidero. Por esa razón, que la enfermedad de Naamán se pegue a ti y a tu descendencia. Ella busca lana y lino, la mujer virtuosa. Aprendemos que el poder de la plaga que viene de lo más alto tiene poder sobre todo tanto la lana como el lino. Rabí Yossi dijo, ¿por qué mencionar una prenda de lana o de lino? Debido a haber hablado claramente de una prenda. Rabí Yitzhak dijo, el verso nos enseña que la plaga habita en todas partes y tiene poder sobre todo, ya que la lana viene de Binah y el lino de Malhut, y la plaga tiene poder sobre ambos. Hay una semejanza como está escrito. Ella busca lana y lino, Mishle 31:13. Lo que nos enseña que Malhut hace uso de ambos. Por eso aquí nos enseña que el poder de la plaga que viene de lo más alto tiene poder sobre todo, es decir, las dos clases, la lana y el lino. Por esa razón, el verso dice, esta es la Torá de la plaga de la lepra en una prenda de vestir de lana o de lino. Vaikra 13:59. Ay del que construye su casa con injusticia. Hablemos de esto. El rabino Isaac sigue a un hombre con una carga atada sobre sus hombros hasta una cueva. Dentro de la cueva ve al hombre entrar por un agujero en el suelo y desaparecer, por lo que el rabino tiene miedo y sale de la cueva. Rabí Judá le dice que Elohim lo ha salvado de una cueva de leprosos y hechiceros que hacen brujería con serpientes negras. Los rabinos se encuentran con un hombre que lleva a su hijo a la cueva para curarlo. El hijo fue herido por un espíritu en su casa. Aprendemos que el primero en recibir una casa la posee para siempre, ya que sea el espíritu de santidad o el espíritu de contaminación. Si la casa profanada es destruida, se debe de reconstruir un poco más lejos con materiales nuevos y se debe de dedicar al Kadosh nombre. Ahora escuchamos que el hombre que llevó a su hijo a la cueva para curarlo, lo dejó por un momento, tiempo durante el cual el niño fue golpeado en la cabeza por una columna de fuego humeante y murió. Rabí Eleazar dice que un hombre debe de pronunciar el Kadosh nombre sobre todo lo que hace para que el otro lado
no se detenga en ello. Rabí Yitzhak iba a la viña de su padre. Vio a un hombre que salía del camino con una carga atada al hombro. Le preguntó, ¿para qué sirve la cuerda que adorna tus hombros? Es decir, ¿por qué ataste la carga a tus hombros? Él no respondió en absoluto. Lo siguió y lo vio entrar en una cueva. Así que entró tras él, vio una columna de humo que se elevaba desde debajo del suelo y al hombre entrando en un agujero y desapareciendo de su vista. Rabí Yitzhak tuvo miedo y salió a la entrada de la cueva. Mientras estaba sentado, pasaron Rabí Yahudá y Rabí Hizquiyá. Cuando los vio, se acercó a ellos y les contó lo sucedido. Rabí Yahudá dijo, bendito el Rajún que os salvó. Esta es una cueva de leprosos de la ciudad de Umria. Todos los habitantes de esa ciudad son brujos que van al desierto a buscar serpientes negras, que tienen por lo menos 10 años para poder hacer brujería. No se cuidaron a sí mismos y se convirtieron en leprosos. En esa cueva se realizan los diferentes tipos de brujería. Siguieron caminando. Mientras caminaban, se encontraron con un hombre que venía con su hijo enfermo en un burro. Le preguntaron, ¿quién eres? Él les dijo, soy judío, y este es mi hijo atado sobre un asno. Le preguntaron, ¿por qué estaba atado? Y él les dijo, vivo en cierta aldea que pertenece a los ciudadanos de Roma. Mi hijo solía estudiar Torá diariamente y regresar a casa para aprender estos asuntos. Viví en esta casa durante 3 años y no vi nada. Ahora un día mi hijo fue a su casa a repetir las cosas que aprendió. Cuando un espíritu pasó por delante de él y le hizo daño. Su boca, ojos y manos se contorsionaron y no puede hablar. Ahora vengo a la cueva de los leprosos de Umria. Quizás me enseñen algo de curación. Rabí Yahudá dijo, ¿conoces a alguien más que haya sufrido algún daño en esa casa antes? Dijo que sabía que hace algún tiempo otro hombre resultó herido. Algunos dijeron que es una enfermedad, mientras que otros dijeron que es el espíritu en esa casa. Le dañó. Más tarde algunas personas entraron a esa casa, pero no resultaron heridas. Rabí Yahudá y Rabí Hezquiyá dijeron, es decir, los amigos dijeron que una casa no construida con justicia descansa el espíritu de contaminación que daña a sus habitantes. Ay de los que transgreden sus palabras. Rabí Yahudá abrió la discusión diciendo, ay del que construye su casa con injusticia. Jeremías 22:13. Donde quiera que haya justicia, Malhut, todos los espíritus y demonios del mundo huyen de ese lugar y nunca permanecen ante él. Sin embargo, quien primero ocupa ese lugar, lo adquiere. Si Malhut de la Kedushá es la primera en recibir ese lugar lo asegura Rabí Hizquiyá, Tikkun. Si Malhut de la Kedushá es la primera en recibir ese lugar, la Kedushá lo asegura. Pero si el otro lado es el primero en recibir ese lugar, lo asegura. Rabí Hizquiyá le dijo, en ese caso el Kadosh nombre es igual al espíritu de contaminación, según tus palabras, que el primero lo asegure. Él le dijo, no es así, pero el Kadosh nombre Malhut no habita en un lugar de contaminación, por la razón de que si el Kadosh nombre es el primero en recibir,
ese lugar, ninguno de los espíritus y demonios allí te pueden ver todo el mundo, y muchos menos acercarse. Pero si el espíritu de contaminación es el primero, ocupa ese lugar y el Kadosh nombre no habita en él, ya que no es su lugar. Cuando la plaga de la lepra descendiera sobre esa casa, purificaría ese lugar y sacaría de su lugar el espíritu de contaminación. Más tarde esa casa fue derribada junto con sus maderas, piedras y todo, y reconstruida a través del lado Kadosh y en justicia, mencionado el Kadosh nombre, y haciendo que la Kedushá reposara en él. Sin embargo, hay que construirlo con otra tierra, y construirlo a todos palmos, a 2 palmos de distancia. Ahora que nada aparece ni desciende para luchar contra el espíritu de Kedushá, para desarraigarlo de su lugar, como ahora no hay plagas, ¿qué se debe de hacer en una casa donde el espíritu de contaminación fue el primero en habitar? Él le responde, si uno puede sacarlo solo de la casa, está bien. De lo contrario, debería reconstruirlo usando diferentes piedras, madera, etcétera, sacarlo de su primera ubicación y dedicar su edificio al Kadosh nombre. Con todo esto, el espíritu de contaminación no sale de su primer lugar y de la Kedushá no habita en lugar contaminado. Rabbi Itzhak dijo, ¿por qué uno debería molestarse en demoler la casa, en demolerla y reconstruirla en un lugar diferente? En estos días, cuando no hay plagas, está escrito, lo torcido no se puede enderezar. Coelet 1:15. Para siempre desde que el templo fue destruido y no hay plagas, no hay remedio por eso. Hay que tener cuidado de guardarse del espíritu de contaminación para que ya no habite en esa casa. Dijeron, vayamos con ese hombre a la cueva de los leprosos y veamos. Rabí Itzhak dijo, no debemos hacerlo. Si hubiera ido a recibir remedio de un gran hombre temeroso del pecado, como Naamán, que fue a Eliseo, lo seguiríamos. Pero ahora que va hacia los que están alejados del mundo, los leprosores y los hechiceros, alejados de la Torá, abominables en todo sentido, no debemos presentarnos ante ellos. Bendito el Rajún que nos salvó de ellos, y al hombre le está prohibido recibir remedio de ellos. Rabí Judá dijo, sin embargo, aprendimos que todo es bueno para curar, excepto los bosques de Asherá. Él le dijo, esto es idolatría y por lo prohibido está prohibido. Además está escrito, no se ha hallado entre vosotros quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Devarim 18:10. Siguieron su camino. Ese hombre fue a esa cueva con su hijo y lo dejó allí. Cuando su padre salió a atar su asno, salió una columna de fuego humeante que golpeó a su hijo en la cabeza, matándolo. Cuando su padre entró, lo encontró muerto. Tomólo a él y a su asno y se fue. Otro día después encontró a Rabí Itzhak, Rabí Judá, Rabí Hizquiyá, caminando. Lloró delante de ellos y les contó lo sucedido. Rabí Itzhak dijo, ¿no te dije muchas veces que está prohibido ir allí? Bendito el Rajún, cuyas obras son verdaderas y cuyos caminos son justos. Felices los adiquín que recorren el camino de la Emet en este Olán y en el mundo venidero. De ellos está escrito, pero el camino de los adiquín es como el resplandor del sol. Mishle 4:18. Rabí Eleazar dijo, en cualquier cosa que haga el hombre, todo debe de estar dedicado a su Kadosh nombre.
¿Qué quiere decir esto? Significa que debe pronunciar con su boca el Kadosh nombre sobre cualquier cosa que haga, para que todo sea para su servicio y el otro lado no se detenga en ello, porque el otro lado siempre está preparado contra los hombres y puede insistir en el acto que uno realiza. Por esa razón, la urdimbre y la trama serían contaminadas y el espíritu de contaminación moraría en ellos. Y si esto es así, el espíritu de contaminación mora. Mucho más cuando uno manda sus palabras al otro lado, mediante juramentos, etcétera. Pues no debe de hacerlo. Por esa razón está escrito, entonces os guardaréis de todo mal. Devarim 23:10. Di, te lo ruego, eres mi hermana. Di, te lo ruego, eres mi hermana. La presencia divina, la Shejina. Nos enteramos de que Abraham le dijo a su esposa que dijera que era su hermana porque contaba con su mérito. El que merece una esposa prudente, lo merece todo. Abraham vio un malaj que le dijo que la protegería, por lo que no tuvo miedo por su esposa, sino algo de miedo por sí mismo. Sarai ordenó al malaj que golpeara a Faraón 10 veces con 10 plagas. Rabí Abba habla de la diferencia entre la redención de Misraín, que ocurrió en un día por parte de un rey, un reino, y la redención final que será de todos los reyes del mundo. Todos lo reconocerán, el reino de Elohim le exaltará. Entonces los patriarcas resucitarán con alegría y verán como antes la redención de sus hijos. Rabí Eleazar fue a ver a su padre, acompañado por Rabí Abba. Rabí Abba dijo, hablemos palabras de la Torá mientras caminamos. Rabí Eleazar comenzó diciendo, di, te lo ruego, eres mi hermana. Bereshit 12:13. Este es un verso difícil. Podría ser que Abraham, que temía el pecado y era amigo del Kadosh, bendito sea, hablaría así de su esposa para obtener beneficio de ello. Él responde, aunque Abraham temía al pecado, no contó con su propio mérito, y uno quiso el Kadosh, bendito sea, de dujera de su mérito, sino que contó con el mérito de su esposa, y a través de ella ganará dinero de otras naciones, porque el hombre obtiene dinero a través de su esposa. Como está escrito, la casa y la riqueza son herencia de los padres, pero la esposa prudente proviene de Hashem. Mishle 19:14. Quien merece una esposa prudente lo merece todo. También está escrito, el corazón de su marido confía en ella con seguridad, y no le faltarán ganancias. Mishle 31:11. Abraham por su mérito fue a consumir la ganancia de las otras naciones, como en a él no le faltará de ganancia. Contaba con su mérito de que no podrán castigarlo ni insinuarse. Por esa razón no les dio nada al decir. Ella es mi hermana. Bereshit 12:19. Además vio a un malaj que caminaba delante de ella, el cual dijo a Abraham, no te preocupes por ella. El Kadosh bendito sea me envió a tomar dinero de las otras naciones y alejarlas de cualquier cosa. Entonces Abraham no tuvo miedo de su esposa, sino de sí mismo, porque no vio al malaj con él, sino con su esposa. Se dijo a sí mismo, entonces ella se queda, pero yo no. Por eso dijo, te lo ruego que seas mi hermana, para que me vaya bien. Y vi 13. Él pregunta, debería haber dicho, pueden hacerlo bien ya que dijeron, por lo tanto, cuando te vean los egipcios dirán, esta es su esposa. Y vi 12. Por lo tanto, debería haber dicho, quizás les vaya bien. Él responde, puede ser o hacer bien.
Se refiere al que camina delante de ti, es decir, al Malach, al Kadosh bendito sea. Puede hacerme bien en este mundo, y mi alma vivirá. Y vi 13. En ese mundo, gracias a ti, y vi, si no te apartas del camino de la Emet, porque si gano dinero, gracias a ti en este mundo, y te apartas del camino, mereceré la muerte en ese mundo. Así que tened cuidado de que mi alma viva en ese mundo por vuestro bien. Debido al malach que caminaba delante de ella para guardarla, está escrito, y Hashem plagó a Faraón a causa de Sarai, y vi 17. Por Sarai seguramente es decir, por sus palabras. Ella le decía al malach, golpea, y él golpeaba. Por tanto, Abraham no tuvo miedo por ella, ya que estaba protegida. La razón por la que temía por sí mismo era porque no veía nada que lo protegiera. Venid y mira. 10 veces Sarai ordenó al malach que golpeara a Faraón, y éste fue herido con 10 plagas, porque Sarai hizo una señal para su descendencia después de ella en Misraín. Es decir, que los Misraín, los egipcios, serán heridos por 10 plagas antes de ser redimidos de su poder. Rabí Abba comenzó diciendo, como en los días de tu salida de la tierra de Misraín, le mostraré cosas maravillosas. Miqueas 7:15. El Kadosh bendito sea él, mostrará la redención para sus hijos, como en los días cuando el Kadosh bendito sea él, envió a sacar a Israel de Misraín, y mostró todas estas plagas en Misraín, y los hirió a causa de Israel. Ven y mira. La diferencia entre esta redención al final de los días y la redención de Misraín. La redención de Misraín ocurrió en un día de un rey y un reino. Aquí será de todos los reyes del mundo. Entonces el Kadosh bendito sea, será exaltado en todo el mundo. Y todos reconocerán el reinado del Kadosh bendito sea. Y todos serán heridos con las plagas de los Shamaín. 2 veces para cada uno, porque todos se mostraron reacios para liberar a Israel. El reinado del Kadosh bendito sea será entonces revelado como está escrito, y Hashem será rey sobre toda la tierra, Zacarías 14:9. Entonces las naciones serán impulsadas a llevar a Israel al Kadosh bendito sea él. Este es el significado, y traerán a todos tus sajín. Isaías 66:20. Entonces los patriarcas resucitarán gozosos para contemplar como antes la redención de sus hijos. Este es el significado de, como en los días de tu salida de la tierra de Misraín, le mostraré cosas maravillosas. Aleluya. Pues hasta aquí voy a dejar esta enseñanza, mi sajín, la verdad. Muy buena enseñanza. Espero que se suscriba a mi canal, compartan. Amén. Con ustedes el Aj Yohanan de Estados Unidos para las naciones. Amén. Somos Israel, misajín. Somos Israel. Amén. Todo lo bueno para ustedes, su mishpajá, para todos sus familiares. Amén. Que el Todopoderoso los guarde, los proteja de todo mal y del terror de la noche. Amén. Y que seamos luz y que se vayan las tinieblas de nosotros. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Lejitrao.